Días, ladies and gentlemen, bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con la enseñanza sobre el poder del Sabbat, día de reposo. Vamos a ver en esta ocasión las tradiciones humanas versus el mandato divino. Ahora que hemos establecido que el día de reposo fue instituido por Dios desde la creación y que su propósito original fue para el bien del ser humano y no como una carga, tenemos que examinar cómo el hombre ha distorsionado este mandamiento divino a través del tiempo. Este es un punto crucial, porque si no entendemos cómo se ha transgiversado, podemos caer fácilmente en el mismo error que Jesús mismo condenó. La distorsión histórica del día de reposo. A lo largo de la historia, el día de reposo, también conocido como el Sabbat, ha sido objeto de mucha controversia, no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Mientras que Dios lo estableció como un día de bendición, comunión y descanso, el hombre lo ha convertido en una carga, una lista interminable de regulaciones y en algunos casos en una prisión espiritual. Esto no es algo nuevo, ni exclusivo de este tiempo. Esto viene desde los días de Jesús. Y esto es algo que queda extremadamente claro en Mateo 15, 3 al 9, cuando el Señor confrontó a los fariseos diciéndoles: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí el Señor no estaba condenando la obediencia al mandamiento de Dios. Lo que Él estaba condenando era la sustitución del mandamiento divino por regulaciones humanas. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con el día de reposo a través de los siglos. Las 39 melajot, el legalismo de Talmud. A través del Talmud, los rabinos desarrollaron lo que se conoce como las 39 melajot, es decir, 39 categorías de trabajos prohibidos en el día de reposo. Estas incluyen prender fuego, hoy interpretado como encender electricidad, cocinar, escribir, cargar objetos y hasta caminar cierta distancia. Aunque el intento original fue proteger el mandamiento, lo que hicieron fue crear una prisión espiritual. En vez de usar la escritura, usaron su propia sabiduría. En vez de libertad, produjeron temor. Estas restricciones no fueron instituidas por Dios, sino por la tradición rabínica. Lo que comenzó como una señal de obediencia terminó convertido en un sistema de reglas que anulaba el propósito del reposo. La corrección de Jesús al legalismo fariseo. Eso mismo es lo que el Señor denunció en Marcos 2, 27 y 28, cuando dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí el Señor estaba afirmando que el día de reposo fue creado para bendecir al hombre, no para oprimirlo. Y al declarar que Él es Señor del día de reposo, estableció que la autoridad para definir cómo debe ser observado le pertenece a Él, no a los hombres. El error moderno del movimiento mesiánico. Hoy día, este mismo error se repite en movimientos modernos como el movimiento mesiánico o los grupos judaizantes, que promueven una mezcla entre cristianismo y judaísmo.
e imponen prácticas basadas en el Talmud y no en la Escritura. Muchos de estos grupos enseñan que cocinar, encender una luz, cargar un objeto o incluso bañarse en sábado es pecado. Estas prácticas no están en la palabra de Dios, son mandamientos de hombres. En Colosenses 2, 20-22, el apóstol Pablo describe: porque cómo viviréis o cómo vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, según mandamientos y doctrinas de hombre. Tengamos ese discernimiento bíblico y comparémoslo con el legalismo. El día de reposo es un mandamiento divino, pero debemos tener cuidado de no contaminarlo con reglas y tradiciones que Dios nunca estableció. Porque cuando sustituimos la palabra de Dios por mandamientos de hombres, dejamos de honrar a Dios y comenzamos a construir una religión vacía, basada en el temor y no en la gracia. Dios nos dio el día de reposo como un regalo. No es una carga, no es una prisión, es una invitación a apartarnos del afán y a deleitarnos en Él, como está escrito en Isaías 58, 13-14. Si trajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en Jehová. Hermanos, la pregunta es: ¿estamos obedeciendo el día de reposo conforme a la palabra de Dios o conforme a las tradiciones de hombres? Que el Señor nos dé discernimiento para no repetir los errores del pasado. Con esto en mente, pasamos ahora a observar cómo Jesús restauró el propósito original del Sabbat, con su ejemplo y enseñanza. Pero hay otro error más común aún entre los creyentes sinceros que también debemos corregir. Es la idea de que el Sabbat simplemente significa hacer nada. Esa idea también distorsiona el propósito original de Dios. Esto no significa hacer nada, hermanos. Necesitamos entender que Dios no nos dio ese día para inmovilizarnos. No se trata de quedarnos inmóviles o en silencio todo el día, como algunos enseñan. Eso no es lo que dice la palabra. Esa interpretación del día de reposo es legalista y viene de tradiciones humanas, no del corazón de Dios. Como mencioné previamente, muchas de esas ideas fueron tomadas del Talmud y otros escritos rabínicos que añadieron cargas sobre el pueblo. El Señor mismo condenó esto cuando dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso lo podemos ver en Mateo 15:9. También declaró: cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, como dice en Lucas 11:46, dejando claro que el legalismo religioso no agrada a Dios. El Señor fue claro: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, como nos lo dice Marcos 2:27. Así que el día de reposo no fue hecho para limitar, sino para bendecir. El día de reposo no significa abstenerse de toda actividad, ni tampoco rechazar los momentos de alegría que Él nos permite. Lo que Dios quiere es que ese día no sea dominado por nuestros propios intereses, ni usado como excusa para satisfacer deseos egoístas. Isaías 58:13 nos llama a honrarlo, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando palabras vanas. En otras palabras, es un día para alinear nuestro corazón con el de Dios. Así que si una familia o un grupo de amistades se reúnen para orar, para compartir y para dar gracias, eso no rompe el día de reposo, eso honra a Dios. Lo que sí rompe el propósito del día de reposo es cuando lo tratamos como cualquier otro día. Hermanos, el día de reposo no es un vacío de actividad, sino una pausa con propósito. No es inactividad, es redirección. Es un día donde todos debe llevarnos a recordar, buscar y honrar al Señor.
Por honor al tiempo, mañana veremos Jesús y el cumplimiento del reposo. Mil bendiciones.